tardes. Vamos a tratar de enganchar y redondear un poquito el último tema que estuvimos analizando, que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, ver el uso de la memoria dinámica, cosa que ya conocían de Pascal, pero cambia un poquito en C y C++. Y por otro lado, empezar a ver cómo eso se relaciona con implementar estructuras inductivas como las listas. ¿Podría apagar la luz? Sí, pero para que primero voy a mostrar el dibujito y después apago las luces y vemos la pizarrón. Entonces, cuando hablábamos de las listas como nuestro ejemplo motivador, pero no va a ser el único, de estructura inductiva, habíamos puesto esta definición, no de los naturales, si bien es inductiva. ¿Por qué? Porque sabemos que están predefinidos, pero sí tomar las listas, ¿está bien?, que tenían una complejidad. Primero porque son infinitas posibles, pero además cada una tiene largo variable. Entonces, de alguna manera, cuando yo quería responder esta pregunta, quiero declarar una variable de un tipo T y ese tipo T quiero que sea una lista, ¿qué espacio le reservo para contener cualquier lista? Esa era el primer problema, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es que una lista yo la iba a construir usando esta notación de esta manera. Y uno podía ver que el largo es variable dependiendo de la cantidad de veces que aplique esta regla, que es la regla inductiva. Bueno, vamos a ver que esta notación y la notación de cómo se almacena la memoria es muy próxima entre sí, solo que en vez de poner puntitos, voy a tener punteros, y donde un puntero distinguido entonces va a ser este último, ¿está bien?, que será el puntero nulo que marca el fin de la estructura. Y con eso habíamos visto que yo, si podía administrar direcciones, quizás esta lista la puedo mirar como la dirección del primero, y con eso alcanzaba, siempre y cuando le pidiera a cada elemento que guardara la dirección del próximo. ¿Está? Ahora apago y vemos esto. Pero antes de llegar a esto, como ejemplo motivador, que hoy sí vamos a llegar a eso, dijimos vamos a ver algunas cosas básicas de manejo de memoria. ¿Está bien? Porque no toda la memoria se maneja igual. Entonces ahí aparecía lo que llamamos la memoria estática. ¿Está bien? Que es la memoria que se reserva para cualquier programa en el momento que compila. ¿Está? Todas las variables que se declaren en un programa, ¿no?, locales, los parámetros, etcétera, se almacenan en memoria estática, incluyendo las variables que son de tipo puntero, también van a estar acá en memoria estática. ¿Por qué? Porque cumplen la regla de alcance de variables. O sea, si yo le declaro un alcance global, viven ahí esas variables. En un alcance local, cuando salgo del alcance, la variable como variable desaparece. Pero hay cosas que trascienden esas reglas de alcance de vida, que es lo que se llama la memoria dinámica. Entonces, ¿cómo gestiona un programa la memoria dinámica en tiempo de ejecución? Bueno, justamente administrando memoria que está disponible para ese programa. Hay cierto pool de memoria que está disponible y él la va pidiendo, la va solicitando. Entonces, de alguna manera, uno, si le saca la foto a un programa corriendo en un momento X, lo que va a ver es, bueno, su memoria estática, pero también la memoria dinámica que fue solicitando. ¿Cómo es que se le solicitaba esa memoria? Bueno, ahora sí, enganchamos un poquito con lo que estábamos viendo. Dijimos, bueno, necesito operaciones de manejo de memoria. Primero, rápido repaso, declarar variables de tipo dirección, que era con el asterisco. También vimos que el asterisco nos servía para navegar de una variable de tipo dirección a lo que ésta está apuntando, anteponiendo el asterisco al nombre de la variable. Vimos también un operador que es útil y que tiene dos funciones. Vimos una la semana pasada y vamos a ver una segunda función del operador ampersand hoy, que es con pasaje de parámetro. ¿Esto qué nos da esa primera función que vimos? Bueno, la dirección de una variable. Entonces, cuando acá le daba a este puntero declarado acá, que guarda la dirección de un entero, le doy justamente la dirección donde está guardada la variable i, lo que veíamos, de alguna manera, formato gráfico era esto. Que esta variable de tipo dirección va a apuntar a esa celda donde está el dato entero con la variable i con el valor 5. Pero a bajo nivel se manejarán eso con valores de direcciones, que para nosotros van a ser transparentes. No vamos a necesitar estar visualizando las direcciones, imprimiendo direcciones, salvo que uno esté debagueando y viendo por qué no le funciona bien algo, ahí capaz que mira las direcciones. Pero si no, deberían ser transparentes. A través de operadores, hasta ahora vimos el asterisco y el ampersand, yo debería poder trabajar con todas las operaciones que necesito de memoria. ¿Ah? Y hoy lo vamos a poner a prueba eso.
Entonces, ¿cómo pedía memoria? Más o menos por acá habíamos llegado. Bueno, en C puro es esta instrucción la que pide memoria dinámica de cierto tamaño y se lo asigna a una variable de tipo puntero. ¿Está bien? En C++, que es la forma que vamos a trabajar nosotros directamente, puedo simplificar toda esa notación poniendo new. New, non tipo, lo que hace es que y asignándoselo al puntero, lo que hace es que este puntero esté referenciando a un nuevo lugar de memoria. ¿Dónde está ese nuevo lugar de memoria? Bueno, es un lugar de memoria que sale básicamente de memoria dinámica libre, que ya deja de estar libre. O sea que el operador new lo que hace es justamente pasar información o memoria de un lugar al otro. Y si la variable PTR, que como es una variable, está declarada en algún lado, tiene que estar acá. Todas las variables están en memoria estática y lo que hace en este caso es, si un pedazo de memoria lo pasa acá, por ejemplo este pedacito de memoria, lo que hace es que esta queda referenciando ese lugar. Entonces, a partir de ahora, ese lugar que no tenía ningún nombre porque no cumplía reglas de alcance, puede accederse desde el programa como navegando a través de él. O sea, si yo quiero acceder a este bloque celeste, ¿cómo hago? Asterisco PTR es este lugar y ahí puedo asignar, puedo hacer lo que quiera. ¿Se entiende? Bien, para ilustrar algunos ejemplos que aparecen en las siguientes diapositivas, tomemos dos punteros que estaban declarados antes, punteros enteros PTR1 y PTR2, y si a cada uno de ellos le hago un new int, el efecto va a ser que va a sacar dos espacios de acá capaz de contener enteros y se los va a asignar a esas variables. Es decir, gráficamente uno verá esa situación, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este ejemplo y algunos cuidados que hay que tener con manejo de punteros. ¿Cómo le asigno algo? Alguien preguntó al final de la clase, a esos lugares. Bueno, una asignación válida puede ser esta, ¿no? Que yo diga, mira, a lo que apunta PTR1, o sea, a este lugar celeste, yo le asigno 5. ¿Esa asignación es válida? Sí, porque este lugar es un int. Si a PTR1 le asignara 5, lógicamente es incorrecto. Por más que algún compilador no detecte el error porque dice, para mí las direcciones son números, pero conceptualmente es incorrecto, porque una cosa es el número 5 y otra es una dirección 5, son cosas distintas. Entonces, eso es correcto. Por ejemplo, acá podría decir, asigno lo que ya está en este lugar más 3, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería? A lo que apunta a PTR2, es este lugar, asigna lo que ya apunta a PTR1 más 3, por ejemplo. Esas serían asignaciones válidas. Lo que no es válido es sumar direcciones, pero sí el contenido, que pasan a ser datos, en este caso enteros. Dicho esto, y remarco, no vamos a ver aritmética de punteros, no voy a estar sumando direcciones. Por más que uno sabe que, por ejemplo, para los arreglos, hay memoria que se reserva, que la puedo reservar con new, que es contigua. ¿Tá? Entonces, sumarle 1 a la dirección es obtener el siguiente. Pero es más fácil y más seguro trabajar con los corchetitos para acceder a la posición del lado, sumándole 1 a un índice. ¿Está bien? Entonces no vamos a trabajar con aritmética de punteros. ¿Está bien? No vamos a hacer con los punteros más que asignaciones o comparaciones. Las comparaciones por igualdad o por distintos son útiles. Cuando yo recorra una lista, yo voy a seguramente ir moviendo un puntero para preguntar si llegó al final. Entonces yo quiero ir preguntando si mi puntero es igual a algo. Eso lo necesito hacer para saber si llegué al punto que yo quería hacer algo. Bueno, fíjense en la situación esta que tenía recién. Dos asignaciones que a veces se confunden son estas, ¿no? Que yo diga a PTR1 le asigno PTR2, que es parecida sintácticamente a esto, pero que conceptualmente son dos cosas muy distintas. Y eso lo tienen que tener en claro, porque si no se provocan errores que a veces tampoco es tan claro qué es lo que está sucediendo mal. ¿Qué es lo que hace este y qué es lo que hace esta sobre ese dibujo? Bueno, esto ¿qué es lo que hace? A PTR1 le da PTR2, que es otra forma de darle valor a un puntero, darle la dirección que ya tiene otro guardado. En este caso PTR1 le asigno lo que tiene este otro puntero. Entonces, ¿cuál es el efecto en el dibujo? Claro, que PTR1 va a estar apuntando acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, lo que vería es ese efecto que está ahí. Con lo cual, rápidamente uno puede decir, ¿y qué pasó con esto? Bueno, si nadie más está referenciando este lugar de memoria que queda acá, en memoria dinámica ocupada, queda justamente desperdiciando memoria.
¿Está bien? O sea, memoria que no puedo recuperar mientras el programa esté ejecutando. Ya está, no la puedo tomar. Sería un mal manejo de memoria. Yo debería haber, uno dicho, devuelto ese pedazo de memoria, y ahora vamos a ver la operación que lo hace. Pero si hago eso, este lugar queda desreferenciado y ya no tengo acceso. ¿Sí? Distinto es esta situación. Porque ¿qué es lo que hace esta asignación sobre ese dibujo? Exactamente. Lo que apunta a PTR2, que es el 8, se graba en lo que apunta a PTR1. O sea, cambia el 8 por el 5, pero las direcciones no se modifican. ¿Se entiende? En esta estoy, de alguna manera, haciendo operaciones entre datos, y en esta estoy haciendo operaciones entre direcciones de datos. Son cosas muy distintas. Sintácticamente se parece, pero el efecto es muy distinto. La operación entonces que estamos viendo para decir, cuando no uso más memoria, para no desperdiciarla, para no dejarla colgada, y digo, ¿y eso es muy grave? Y no es que después que ejecute el programa voy a salir a comprar más memoria porque la gasté. Cuando termine de ejecutar el programa, la memoria se devuelve, pero mientras esté ejecutando, ningún new va a poder usar ese lugar de memoria. ¿Está bien? Entonces, si yo hago sistemáticamente eso dentro de un while, dejo memoria colgada, en un momento voy a pedir memoria y no va a haber. ¿Está bien? Entonces tengo que tener una política de ir liberando. Así como el new, uno diría pensando en las listas, lo voy a usar cuando agregue elementos a listas para ir pidiendo memoria y haciendo crecer la lista. La operación inversa, lo que se usa más que todo es cuando quiero eliminar, por ejemplo, datos de una estructura. Quiero eliminar elementos de una lista. ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Bueno, si PTR2 estaba apuntando a este lugar de memoria, después de haber ejecutado la acción delete PTR2, lo que hace es se libera lo que estaba apuntando ese puntero, o sea, ese lugar pasa a estar acá. El lugar de memoria dinámica ocupado pasa a estar libre, ahora sí disponible para un futuro new, lo puedo usar. ¿Está bien? Y el puntero queda indefinido. Como cuando fue declarado. Cuando fue declarado, si yo no lo inicializo nada, le decía tiene basura. Y es muy peligroso comparar punteros con basura. ¿Está? Porque no es tan raro que uno haga un delete y después imprime, por ejemplo, lo que apunta a PTR2 y sigue saliendo por un ratito el 8. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está diciendo el lenguaje al sistema operativo es ese lugar no lo uso más, cuando lo precise sácalo. Pero capaz que no lo saque inmediatamente. Entonces yo accedo y después 3 instrucciones más abajo ya no lo tengo. Entonces, conceptualmente es un error, después de haber hecho un delete, tratar de usar este puntero, salvo que le asigne algo. Si le asigno algo, puedo volver a usarlo, pero hasta que no le asigne nada, es como cuando fue declarado y no lo inicialicé, no puedo usarlo en una comparación, ¿está bien? Porque me va a dar un error. ¿Se entiende? El delete PTR2 no hace desaparecer, muy común, los estudiantes a veces suelen decir, desaparece esta variable. No, la variable no puede desaparecer. La variable está en memoria estática. Cumple las reglas de alcance de vida de la variable. La variable va a seguir existiendo. Lo que desaparece es la memoria dinámica que se asoció a esta. Dicho esto, solo puedo liberar memoria que fue reservada con new. No puedo reservar memoria estática. Entonces, si vuelvo para atrás, ¿recuerdan el uso que le dimos al ampersand? Digo, ¿qué pasa si yo hago esto? Bueno, en memoria, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener una variable i en memoria estática, porque es una variable, ¿no? Y voy a tener una variable iptr en memoria estática porque es una variable. Cuando compile, eso va a pasar ahí. Ahora, si yo hago esta asignación, ¿cuál es el efecto? Gráfico iptr dijimos que apuntaba a ese lugar, ¿no? Que tiene un 5 acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le hago delete iptr? ¿Qué debería hacer el lenguaje si tiene el comportamiento que yo les comenté recién? Error, porque dice yo solo puedo liberar memoria que se pidió con un new, memoria dinámica, no memoria estática. Si tratan de hacer esto, le va a dar un error. ¿Está bien? Porque esta memoria está pedida en tiempo cuando se compiló. Entonces, el new y el delete son inversos entre sí. No se puede liberar otra cosa que no se pidió dinámicamente. ¿De acuerdo? Puse estos ejemplos acá porque son errores comunes
que suele suceder. Otro cuidado que hay que tener cuando uno hace liberaciones es que vamos a ver que es útil, y ustedes me imagino que han programado algoritmos en listas al final de programación 1, tener lo que se llaman alias. Un alias es dos punteros, por ejemplo PTR1 y PTR2, apuntan a este mismo lugar de memoria. Cuando uno quiere insertar, borrar, muchas veces usa ese tipo de alias. Ahora, ¿qué pasa si ejecuto esta instrucción? Uno dice, bueno, si hace lo que dijo el profesor, se libera la memoria apuntada por este puntero. Esta memoria se devuelve. Este queda indefinido, pero la pregunta es cómo queda este. ¿Por qué? Porque este estaba apuntando también al mismo lugar de la memoria. Bueno, la situación es que queda también indefinido, queda con una dirección en realidad inválida, porque ese lugar al cual estaba apuntando ya no existe. Entonces hay que tener cuidado con el manejo de los alias, ¿no? Si libero uno, el otro ya no tiene acceso a ese lugar. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahora, ¿cómo vimos darle valores a variable de tipo puntero? 3. ¿Cuál es? Le doy la dirección de una variable, le doy new, un nuevo espacio de memoria, le doy la dirección que tiene otro puntero, y la cuarta es darle una constante, que es en este caso null. Null no es lo mismo que indefinido. ¿Está bien? Y para ilustrar eso les pongo este ejemplo. Yo puedo preguntar, mirá, si el puntero es null, hace esto, y si no, hace esto. Y en el caso de el si no, podría acceder a lo que apunta PTR1, porque si está apuntando a algo, o sea, este código solo da error en un caso, que es cuando PTR1 está indefinido. O sea, si no le asigné nada, está indefinido. Ahora, si le asigné algo, tiene dos situaciones posibles. O está apuntando una dirección y va a entrar por el else, o tiene el valor null y va a entrar por el then, digamos, ¿no? O sea, por la parte positiva. ¿De acuerdo? Y esto es muy útil. Uno va a preguntar, si la lista es vacía, haga tal cosa, si no, accede a lo que está apuntando para hacer otra cosa. ¿Está? O sea que null e indefinido no es lo mismo. ¿Está bien? Ténganlo bien presente. Resumiendo, con estas 4 formas de asignarle algo a un puntero, voy a poder programar todo lo que quiera sobre listas, árboles, grafos, etc. No necesito más que estas 4 operaciones. Para darle algo a un puntero con new, le doy la dirección que contiene otra variable con ampersand, acá. Le doy la dirección que tiene otro puntero, por ejemplo PTR1 le asigno PTR2, o le doy null. Con eso es suficiente, no preciso más nada que eso. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver en particular algoritmos de listas, pero ya el miércoles vamos a empezar a ver que con esto también puedo programar algoritmos de árboles. ¿Está? Algoritmos sobre un file system de un sistema operativo. Con estas 4 operaciones puedo hacer altas, bajas, consultas. ¿Ah? No necesito saber nada más. Antes de poder efectivamente codificar algoritmos en listas, vamos a ver una cosita más que alguien me preguntó, y no pude no llegamos a verlo a tiempo, ¿no? Que es, ¿qué pasa si yo puedo apuntar a datos que no sean básicos? Porque en particular si es una lista, ¿qué es lo que dijimos? Esto yo quisiera mapearlo gráficamente de esta manera, ¿no? Diciendo L, yo guardo acá un X1, pero tiene que saber la dirección donde está el próximo, ¿no? X1 le sigue X2. Y de alguna manera uno quisiera poder en la memoria dibujar esto. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera yo voy a poder decir que la lista es una dirección, pero la pregunta es, ¿a qué está apuntando este puntero? O sea, ¿qué tiene que contener esto que está acá? Y uno dice 2 cosas tiene que contener, porque necesito el dato, el X sub i, digamos, pero también necesito que se guarde ahí la dirección donde está el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces necesito, por ejemplo, apuntar a datos que no sean básicos, por ejemplo, un registro que tenga 2 campos. En realidad ustedes van a ver que en C y C++ uno puede definir punteros a lo que sea, incluso punteros a funciones. Y eso da mucha potencia al lenguaje que no la tiene ni Modula 2, ni Pascal, ni ninguno de esos lenguajes. Pero por ahora vamos a restringirlos a estructuras que tienen más de un campo. ¿Por qué? Porque los nodos de esta lista van a ser estructuras que tienen al menos 2 campos.
¿Está? ¿Por qué digo al menos 2? Porque puede tener el dato, la dirección del próximo, después vamos a ver que hay variantes de listas, que cada nodo también conoce, por ejemplo, la dirección del próximo, pero también del anterior. Entonces empiezan a haber listas más sofisticadas, ¿no? Pero al menos esto. Entonces, acá, por ejemplo, sin todavía entrar en listas, pero veamos cómo sería un ejemplo de puntero a un registro que tiene 2 campos. Podría ser que define este struct regdatos, que tiene 2 campos, uno se llama nombre y otro salario. El campo nombre va a contener, por ahora piénsenlo así, un string, un char asterisco, y el campo salario un real. ¿Tá? Y yo podría definir después con el typedef, que sirve para hacer sinónimos de tipos nada más, diciendo que punteros a estas estructuras la voy a llamar regpunt. ¿Tá? Y venir a declarar una variable regpersona de tipo regpunt. ¿Tá? Ahí cuando la variable está declarada, de nuevo, como cualquier puntero, está indefinido. ¿Sí? Pero yo, después que esté indefinido, podría venir a decir, usar una de las 4 formas para asignarle a algún puntero. En particular voy a usar el new. ¿Qué es lo que hace el new? A esta variable, o sea, va a tomar un cacho de memoria acá, pero ahora capaz de contener un registro que tiene 2 campos, lo va a pasar para acá. O sea, va a decir, deja de estar libre y pasa a estar ocupado conceptualmente. Y la variable que está por acá, regpersona, va a quedar apuntando a ese lugar. ¿Se entiende? A un struct que tiene 2 campos. ¿Cómo accedo a cada campo de la estructura para grabar algo, por ejemplo, para asignar algo a un campo? Eso lo voy a precisar hacer. Bueno, una alternativa, miremos la segunda, es decir, ¿cómo navegaba de la variable a lo que está apuntando? Anteponiendo, ¿qué cosa a la variable? El asterisco. Entonces yo puedo decir, mira, después de haber hecho el new, yo puedo decir asterisco regpersona, y ahora me estoy, si regpersona era esta variable, me estoy refiriendo a este lugar, ¿no? Entonces yo le podría decir, bueno, pero de eso que tiene 2 campos, en el campo salario, o sea, punto salario, asignar este valor. O podría decir punto nombre, hace tal cosa. ¿Se entiende? Como eso es bastante habitual que uno tenga punteros a estructuras que tienen más de un campo, hay una notación que se usa, es lo mismo hacer esto que escribir lo que está arriba. Usar lo que se llama la flechita o el puntero, ¿no? Que son 2 caracteres, ¿no? El menos y el mayor. Entonces, lo que está diciendo esto es lo mismo. Lo que apunta regpersona en el campo salario. Es una abreviatura sintáctica de lo que está abajo. Van a ver que los códigos de lista es muy común en los libros, y en particular nosotros y en el práctico lo vamos a usar más con la notación de arriba que con la de abajo. Pero para el sistema operativo, o sea, para el lenguaje es lo mismo. Son equivalentes. ¿De acuerdo hasta aquí? Bien. Ya estamos entonces, tenemos las nociones básicas, o repasamos las nociones básicas de manejo de memoria, y en particular cómo es la estructura en C y C++, ustedes ya la conocían de Pascal. La idea es ahora entonces ver cómo represento listas, por ahora las más simples de todas, que son listas simplemente enlazadas. O sea, ver la secuencia de elementos de esta forma, ¿no? Básicamente pensar que este pseudocódigo quiero que se transforme en esto, pero a nivel de código. ¿Se entiende? Lo primero que vamos a hacer ahora es decir, bueno, pero declaremos cómo es el tipo de estos noditos, de los campos de cada elemento de la lista. Bueno, los campos de cada nodito de la lista lo puedo llamar nodolista, un struct nodolista. ¿Y por qué un struct? Porque tiene el dato y la información del siguiente. Entonces puedo decir, struct nodolista tiene un campo info, supónganse que son listas de tipo T, T puede ser int, char asterisco, lo que sea, y un campo sig o siguiente, que es un puntero a un struct nodolista. O sea, ahí uno ya ve que la definición del lenguaje admite recursión. ¿Por qué? Porque estoy definiendo nodolista y uno de los campos de ese nodolista usa la misma definición de nodolista. La única excepción por la cual el lenguaje permite hacer autorreferencias es cuando aparece el mismo nombre, pero siempre con un puntero. O sea, no se está refiriendo al mismo que estoy definiendo, sino a la dirección de otro registro del mismo tipo. Si no, quedaría como algo indefinido, ¿no? Defino A en función de A. Eso no es nada.
Pero defino A en función de una dirección de A. Eso es ligeramente distinto. Eso lo admite el lenguaje. ¿Está bien? O sea que de alguna manera yo digo, cada nodito de esto va a tener un campo info y un campo sig que me dice el siguiente nodo lista. Con la salvedad que algún siguiente de estos, ¿cómo va a ser? El sig va a tener el puntero null. ¿Sí? Eso en C++ es la sintaxis con la que uno declara. En C. En C++ puede abreviar un poquitito la notación. ¿Por qué se los pongo así? Ustedes dicen, yo podría escribirlo directamente así en C++. ¿Está bien? Y eso compila. ¿Está bien? O sea que no hace falta que ponga un typedef a struct nodolista porque ya C++ lo admite. Pero si miran las guías, muchas veces yo les digo, mira, el new es como el malloc de C. Y uno dice, ¿por qué me dice eso? Bueno, ahora estamos compilando en C++, pero algún día, si tienen que programar en C, sepan que existe la misma noción equivalente en el otro lenguaje, en este caso que no tiene objetos, C++ sí tiene objetos. ¿No? ¿Se entiende? Y después vengo y defino el tipo lista. Lo que van a hacer el tipo lista para mí son punteros a nodo lista. Entonces, cuando venga ahora a declarar una variable de tipo lista, ¿qué hago? Bueno, declaro lista L, por ejemplo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces puedo venir y decir, bueno, declaro lista P. ¿Está? Ahí está declarada la variable y la dirección, o sea, P está diciendo, yo voy a contener la dirección de un nodo de lista. Todavía no le asigné nada, o sea que ese puntero está indefinido. Tiene basura. ¿Está? En algún momento yo podría decir, mira, quiero que mi lista P, si va a ser una lista de enteros, por ejemplo, sea esto. ¿No? Sea la lista 4, 2, 5. ¿Sí? Eso podría ser una situación posible. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunas operaciones básicas de repaso, diría yo, porque más o menos estas las vieron en programación 1. Antes de empezar a ver algunas cosas que ya después no vieron ya en programación 1, ¿no? Entonces, para los ejemplos que vamos a ilustrar ahora, vamos a suponer que tengo 3 variables de tipo lista declaradas. P, Q y R están declaradas, no inicializadas, pero declaradas. Una primera cosa que puedo hacer es decir, ¿cómo hago para que P, si pienso que esta es mi P, ¿no? Esta variable P, que está indefinida, se transforma en una lista vacía, o sea que represente esto. Bueno, le doy a P igual null. O sea, no está apuntando a un registro que tiene null, sino vale null. No está, de hecho, el registro no existe. En este caso no existe nada. O sea, sería el caso donde acá uno lo dibujaría así, ¿no? P como una puesta a tierra, ¿no? Es null, no existe ni un solo registro. ¿Sí? Si yo ya tengo eso, podría, por ejemplo, tener una primer función, sí. Eso le igualas a null, pero le puedes igualar a cualquier constante. Que sea puntero, sí. Porque está declarada que P es de tipo lista, entonces no le puedo asignar un entero, pero sí. Sí. Una primer función muy simple que podría hacer es algo que reciba como parámetro una lista y me diga si es vacío o no. ¿Está? Por ejemplo, podría decir, mira, el método isEmpty recibe una lista P y lo único que retorna es la comparación de si P es igual null. ¿Está? Si está apuntando a un registro le va a dar false y si no está apuntando a un registro y tiene igual null, le da true. El único caso en que ese método da error es si yo llamara con un P indefinido. Bueno, una lista indefinida le va a dar un error. Cualquier uso que quiera dar de un puntero indefinido, hasta que no lo asigne, da error. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería si yo quiero acá insertar un elemento al comienzo de la lista? Gráficamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pedir un nuevo lugar de memoria, ¿estamos de acuerdo? Que va a tener su campo info y su campo sig, si hago un new de un nodo lista. Y después uno diría, bueno, pondrás el dato que querés acá, X por ejemplo. Y después, ¿qué tengo que hacer?
actualizar las referencias. O sea, si yo quiero que este pase a ser el nuevo primer elemento de esa lista, ¿qué tengo que hacer? Que este siguiente apunte a quién. A ese primer nodo que hasta ahora era el primero, y que este apunte ¿dónde? Acá abajo. ¿Se entiende? O sea, yo necesitaría o quisiera hacer un poco esto. Yo le diga, mira, esta variable Q, recuerden que había 3 variables declaradas, P, Q y R. Digo, mira, a Q le asigno un nuevo nodo de lista. Aparece un registro de esto que sale ¿de dónde? De nuevo, lo borré, pero sale de la memoria dinámica libre y pasa a la ocupada. Y ahora digo, bueno, en el campo info de ese nodito quiero asignar, por ejemplo, la variable datos. En vez de llamarlo X, se llama datos. En el campo siguiente de ese registro, ¿qué quiero guardar? Lo que hasta ese momento tenía P. O sea, esa flechita se copia acá. Y le digo a P, ahora asignale esta dirección. ¿Sí? Eso de programación 1, todos entienden esto, a salvo la sintaxis que cambió un poquito de Pascal acá, eso lo conocían. Bien. ¿Puedo hacer ahora que ya hice eso, hacer un delete de Q? Total, si Q no la preciso más, ya la podría liberar. ¿Qué pasa si hago un delete de Q? Lío. Si hago un delete de Q, hago lío. Porque si yo hago un delete de Q, no es que voy a hacer desaparecer la variable Q, sino que desaparece este nodo. Con lo cual, cuando salga de acá, está todo destrozado. ¿Está bien? Bien. Acá hay un ejemplito, fíjense que hace esto. A una variable P le da el valor null. Y después dice, mientras n sea mayor que 0, un entero n sea mayor que 0, este código que está acá, estas 4 líneas, son las mismas que vimos recién. Las que ingresan un elemento al comienzo de una lista. Y después lo que dice, avanza el n y vuelve, o sea, decrementa el n y vuelve del while. ¿Ah? Comienza con un p igual null y va haciendo esto. Si yo le doy n igual 5, ¿qué va a hacer ese código? Va a armar una lista. ¿Qué va a quedar en la lista P? Al comienzo es vacía, porque P vale null. Pero yo creo que al final de ese código P va a quedar con otra lista. ¿Cuál es la lista que va a quedar? Dice P va a tener los elementos del 1 al 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si fuera así, fíjense que estoy generando una lista que tiene 5 elementos, o podría ser n igual a 100 elementos, pero para generar 100 elementos, que yo cuando compilé no iba a tener idea cuántos iban a ser, porque eso depende del valor de n, que puede ser un parámetro, para generar 5 o 100 nodos, no preciso 5 o 100 variables. Me la alcanza con, a nivel de punteros, tener un P, un Q, y ya está. O sea que independientemente de los nodos que vaya a generar, yo con pocas variables puedo generar listas de largo arbitrario. ¿Se entiende eso? Todos ven que eso va a generar la lista, esta que está acá. ¿Sí? La primera vez es vacía, entonces genera este elemento al comienzo de la lista. En realidad no. ¿Cuál inserta primero? Inserta, si n vale 5, inserta el 5. ¿Está? O sea que yo voy a pasar en realidad a este con un 5, pero después decrementa y va a insertar el 4. ¿Pero dónde está insertando esto? Al comienzo de la lista. Entonces me va a quedar 4, 5. Y después va a quedar 3, 4, 5. Después 2, 3, 4, 5. Después 1, 2, 3, 4, 5. Decremento el n. 0 no es mayor que 0. Se va y me queda esa lista que está acá. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, acá es un ejemplo muy simple, pero donde uno ve justamente, yo le decía, una estructura de memoria dinámica es aquella cuyo tamaño no se definió cuando se compiló, sino que se determina en tiempo de ejecución. O sea, cuántas veces yo ejecute este while es el tamaño que va a tener esta estructura. Y eso depende del valor de n, que dinámicamente cuando se ejecuta el programa, n podría tomar distintos valores. ¿Se entiende? ¿Sí? Distinto es
la situación, que creo que vale la pena mencionarlo porque con la tarea están trabajando con esto, cuando uno reserva memoria para un arreglo. ¿Vieron que para un arreglo en C, en C++ hay dos formas de pedir memoria? ¿Sí? Cuando uno sabe exactamente, o sea, en tiempo de compilación, cuánta memoria precisa contigua, por ejemplo, si son enteros, yo puedo decir, mira, yo quiero definir un arreglo A de enteros de tamaño K. Pero K me va a pedir el compilador para que esto compile que tiene que ser una constante. Un número 5, 20 o una constante definida. Entonces lo que hace el sistema es definir un arreglo A, que él, si va a tener tamaño K, las posiciones válidas van a ser de 0 a K menos 1. ¿Está bien? Y mientras esta variable esté en su scope, ese lugar existe. Es decir, que este lugar, ¿dónde está? ¿En qué parte de la memoria está? Estático. Yo no pido con un new ahí, ni voy a devolver memoria con un delete. Pero hay otra forma, que es en general la más útil, que es la que están trabajando en la tarea, que es cuando yo quiero pedir memoria, no cuando se compila, sino en tiempo de ejecución. Porque me van a pasar un parámetro y en función de eso yo digo qué tamaño quiero. ¿Está? Por el largo de un string, porque es un n que me viene como input. Entonces, si yo quiero definir un arreglo de enteros de un cierto tamaño en tiempo de ejecución, yo lo voy a declarar así: int asterisco a, y cuando sepa el tamaño, o si ya lo sé acá, podría ser que acá todavía no lo sepa, entonces lo dejo así, pero cuando sepa el tamaño voy a decir a, le voy a asignar un cierto espacio. O sea, acá uno dice, ¿esto es un arreglo? No, esto es posiblemente un arreglo de enteros. Por ahora está declarado como un puntero, un entero. Pero cuando yo sepa que esto quiero que sea un arreglo y de cierto tamaño, yo le digo, mira, pedí memoria dinámica, ahora ya no es estático, y le digo new int, pero como va a ser un arreglo, quiero que sea de tamaño, y acá sí puedo usar una variable o una expresión que sea variable. Esta no tiene por qué haber sido una constante conocida cuando se compiló, puede ser un n cualquiera. ¿Qué es lo que hace el efecto gráfico? Lo mismo. Tiene que estar declarado, tiene que ser un parámetro de una función, un procedimiento. Puede ser un número entero, pero tiene que ser algo obviamente que exista, ¿no? ¿Cuál es el efecto gráfico de eso? El mismo de recién. O sea, salvo que en vez de ser acá K, supónganse que lo hago un poquito más grande, es n-1. O sea, uno lo ve igual y uno si tiene que iterar sobre este arreglo es indistinto. Uno usa los corchetitos para acceder a una posición del arreglo. Es lo mismo. El efecto está en que esto está en memoria estática y esto en memoria dinámica. Esto cuando se compiló y esto cuando se está ejecutando. Esta memoria, yo cuando no lo uso más, ¿cómo la libero? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, yo lo usé como un arreglo auxiliar. ¿Qué hago? Delete. Claro. Y acá viene la noción de A con corchete recto, ¿no? Entonces, la pregunta es, y ustedes ya lo saben porque las preguntan en el foro, porque lo han visto en el práctico, porque están trabajando con esto. ¿Cómo almacena C y C++ en este caso un arreglo? ¿Qué es para él un arreglo? Porque esto confunde. Sobre todo esta declaración confunde. Internamente, para el lenguaje, un arreglo es un puntero, ya sea en memoria estática o en memoria dinámica. En realidad, A lo que está guardando es la dirección del primero. Por eso que está declarada como un puntero, un entero, al primer entero. No importa si lo trabajo con new o si lo trabajo de esta forma, es la dirección del primero. ¿Está bien? Entonces cuando yo quiero liberar, en este caso no haría falta liberar porque es memoria estática, pero en este caso quiero liberar, si yo le pongo delete A sin el corchete, lo que él va a liberar es el espacio del primero y todo el resto queda en memoria dinámica ocupada. Una forma de decirle, como él sabe que es memoria contigua, es poniendo los corchetitos esto y diciendo liberar el espacio contiguo que está sobre ese arreglo. ¿Se entiende? Son las dos formas de operar sobre arreglos en C y C++. El más útil, naturalmente, es el segundo, porque es el que me da más flexibilidad de elegir el tamaño que yo quiero en el momento que yo quiero. ¿Está bien?
Yo puedo hacer crecer, una vez que pedí memoria con new, con esto, tenía 20 elementos y ahora quiero tener 25 elementos. ¿Lo puedo hacer crecer 5 lugares más? No. ¿Está bien? Si yo vuelvo a pedir le asigno un nuevo new, me va a dar memoria fresca. O sea, no va a hacer crecer el pedazo que tenía. Yo puedo reservar memoria fresca y pasar los elementos de un arreglo al otro. ¿Está bien? Pero no puedo hacer que ese espacio crezca. Para hacer eso, como no tiene que estar contigua, es que aparecen las listas. Las listas me dan flexibilidad porque se enlazan y ya no necesitan que estén pegadas. Entonces yo puedo ir agregando elementos cuando se ejecuta sin la consigna de que tengo que conocer el tamaño para pedirlo y no poder meter ninguno en el medio. O sea, yo allá puedo hacer lo que quiero, puedo insertar el comienzo, pero ahora voy a poder insertar también el comienzo de la lista. ¿Se entiende la diferencia entre aquello y esto? ¿Sí? Carlos, sí. Una cortina de cuanto a la sintaxis. Yo tengo una estructura de este tipo. Sí. Quiero acceder a los datos que hay en info, pero sin referenciar el puntero. Tengo que poner en caso de que info fuera un puntero, ¿verdad? Si lo que estoy guardando en info es un puntero, decís vos. Si info fuera un puntero, si n fuera un puntero. Si el n fuera un puntero o sea que el campo info debería estar guardando, no en este caso entero, sino direcciones de. Ahí va. Yo quiero referenciar a los datos y no a la dirección. ¿Cómo accedo a un puntero? Antes pongo... No, a ver, si vos dijeras, mira, QInfo te va a dar lo que esté guardando, vamos para acá, ¿no? QInfo te va a estar dando lo que esté acá. Si lo que está acá a su vez es un puntero, vos podrías decir, por ejemplo, una forma sería decir, lo que apunta a QInfo. Entonces, si esto está guardando la dirección de algo acá, entonces vamos a decir, lo que apunta a Q en el campo info, asterisco, que es lo que hace, navega a este lugar. Pero si yo no quiero referenciar directamente la dirección, sino quiero copiar los datos. Sí. Yo hablar resultados sobre referenciar a la dirección y sobre referenciar a los datos. Sí. ¿Cuál es la diferencia en copia sintaxis de los dos casos? No, si vos querés copiar una dirección o querés copiar un dato, es igual. El único cuidado, y acá sí, de nuevo, antenitas atentas a la que es la entrega del laboratorio. Yo ya sé por dónde va tu pregunta. Ya sé por dónde va tu pregunta. Si vos recibís un string como parámetro, ¿está? Y me decís, por ejemplo, yo a B le asigno A, donde A es esto, y B y A son punteros a char, por ejemplo, a string, digamos. ¿Qué es lo que hace esto? B, claro, B es una dirección, entonces lo que va a hacer es que B apunte también a ese lugar. ¿Cuál es el efecto con eso? Que B y A son alias de memoria, o sea, esta memoria está compartida. Entonces cuando... Mi pregunta va en cuanto a la sintaxis, cuando SB y SA están adentro de una estructura. Si lleva el asterisco o no. Lleva el asterisco cuando quiero navegar, no lleva el asterisco cuando me quiero referir a la dirección. ¿Cómo sería entonces si estuviera dentro de una lista? Asterisco, asterisco algo. Está punterito, asterisco algo. No estoy entendiendo bien, capaz que después lo tenemos que ver acá porque... Ahora vamos a ver ejemplos de listas, pero capaz que no estoy entendiendo bien el ejemplo, ¿no? Pero a ver, esto igual lo iba a referir después. Tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si yo digo a un arreglo B le asigno un arreglo A, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que estos dos punteros B y A, que son la dirección del primero, se compartan. Pero la memoria que tengo acá y la memoria que tengo en B es la misma. Entonces cuando uno quiere tener lo que se llaman, vamos a ver ahora, copias limpias, o sea que B y A sean independientes en la memoria, lo que tengo que hacer es duplicar la memoria. Yo tengo que hacer a B igual new, copiar este string, si es un string, copiarlo en de manera que B y A sean iguales, pero en memoria diferente. ¿Se entiende? Tengan cuidado con eso. Sobre el delete sí. del arreglo, ¿cómo haces para que no te quedes desreferenciado? ¿Qué es lo que igualas?
No, después de hacer delete A asterisco, es como cualquier puntero. A como puntero a un entero queda indefinido. Hasta que no le asignes algo nulo o lo que sea, no está bueno que vos uses A en una comparación. Como cualquier puntero. Entonces, después eso podría ser algo al nulo. Podrías hacer. Sí. O si no lo vas a usar más a A, no hace falta que le asignes nada. ¿De acuerdo? Bueno, acá, a ver, para no hacerlo tan largo, porque en el práctico va a haber ejercicio. Uno dice, no siempre quiero insertar al comienzo de una lista. Podría ser la situación donde yo, por alguna razón, tenga una lista, que yo me haya movido por la lista, por ejemplo, me haya parado en este lugar, diciendo, quiero insertar después de haber encontrado tal elemento en una lista. Entonces, yo R lo tengo posicionado en este nodo. Entonces, quiero insertar este nuevo dato entre estos dos. ¿Está? Por ejemplo, si quiero insertar ordenado, supónganse, ¿no? Entonces, esto está ordenado. Y dice, quiero que insertar este en el lugar que le corresponde. Entonces, debería buscar con R el lugar que le corresponde y engancharlo acá en el medio, ¿no? Eso es mucho más habitual que estar insertando siempre al comienzo de una lista. Ejemplo de eso también lo han visto, sintácticamente no es muy diferente de lo que vimos recién. La única salvedad que hay que tener en cuenta es que si yo quiero insertar entre estos dos registros, tengo que estar parado en el anterior, o sea, en el primero, para poder hacer este enganche acá. ¿Se entiende? Yo deberé pedir este nuevo registro. Primero siempre actualizo los campos del nuevo registro, porque yo al hacer new esto, ¿sí? Estos dos van a tener basura. Cuando uno hace new, viene con basura. Entonces lo primero, para no perder datos en la actualización, es decir, a este le asigno el dato que quiero, a este le asigno esta dirección. ¿Cuál es esta dirección mirando los punteros de acá? A Q siguiente le asigno ¿qué? R siguiente. Lo que apunta a R en el campo siguiente, o sea, esta flech. Y después recién que cargué esto con los datos, ¿qué es lo que hago? Actualizo el resto de los punteros, diciendo lo que apunta a R en el campo siguiente le asigno Q. ¿Se entiende? Cuando haces eso desaparece la que va de horizontal ahí, ¿no? ¿Esta? La otra arriba. Esta sí, claro. Es como al sobreescribir esta dirección que estaba acá con esta, la dejo ahí para que lo vean, pero no, guardo una sola dirección, la última que le asignaron. ¿Está? Entonces, simplemente capaz que si uno mira estos códigos, uno dice, hay códigos que funcionan, y acá tengan cuidado también, ¿no? Siempre. Y hay otros que funcionan, pero bajo ciertos casos. Y le pongo un ejemplo. El que vimos acá, que era el código de insertar al comienzo de una lista, sirve en el caso de borde y en el caso general. ¿Cuál es el caso de borde? Uno dice, en la lista, ¿cuál le parece el caso de borde para las listas simples que vimos? Cuando la lista es vacía. O cuando la lista ya tiene nodos. Muchas veces, si el código es distinto, tengo que poner un if. En este caso hago esto, en este otro caso hago esto. Fíjense que en este, para insertar al comienzo de una lista, si ustedes entendieron este ejemplo, se dieron cuenta que usé el mismo código la primera vez, que era cuando la lista era vacía, y las siguientes veces cuando ya tenía nodos. Este funcionó. Ahora, si miro el código que acabo de mostrarles, que es para insertar acá, es este código. Este código funciona siempre. ¿En qué caso me podría dar un error? Una lista vacía, o por ejemplo yo digo, mira, si R iba a marcar el punto donde yo quería insertar, por ejemplo, ¿qué pasaría si no encontré ese punto? O sea, que R es null, quedó en null. Yo si miro el código, digo, ¿dónde se va a caer? ¿Dónde va a dar un error? Acá va a dar un error. Cuando trate de decir null flecha siguiente, no, null no está apuntando nada, entonces ahí da un error. Entonces, de nuevo, esto no funciona en todos los casos, supone que va a encontrar el registro. Si yo quiero hacerlo general, tendré que poner un if. En el caso que no existía el registro, hace tal cosa, da un mensaje, lo que quieras. En el caso que sí existe el registro, hace este código. Entonces tengan cuidado con, cuando uno piensa algo, muchas veces lo piensa para el caso típico, que es el caso general, y se olvida de los casos de borde. Entonces ahí falla. ¿Ah? Otro ejemplito, antes de pasar a encapsular y ver cosas que me interesa ver sobre lista. Ejemplos de borrado.
¿Está? Si yo quiero borrar el primer elemento de una lista o quiero borrar el sucesor de un elemento de una lista, ¿no? Si quiero borrar el primer elemento de una lista, piensen que esta es la lista. Esta es la lista P. ¿Qué debería hacer ahí? Debería... Acá es donde uno distingue lo que es el borrado lógico y el borrado físico. Desde el punto de vista lógico alcanzaría, ¿estamos de acuerdo con esta asignación? ¿Qué es lo que hace esa asignación sobre ese dibujo? Que P deja de guardar esta dirección y guarda la que tiene el siguiente, o sea, hace que este apunte ahí. O sea, desde el punto de vista lógico, si yo ahora después recorro la lista que me quedó, veo que el primero no está más, o sea que de alguna manera puedo pensar que se borró. Pero desde el punto de vista físico, o sea, esto quedó en memoria dinámica ocupada y uno diría, ya no lo puedo liberar. ¿Por qué? Porque no tengo una dirección de ese lugar. ¿Ah? Entonces ahí es donde viene a este borrado lógico, uno le suele agregar que eso, si hago un test de un programa, no me voy a dar cuenta si solo hicieron el borrado lógico físico, salvo que le haga un test de uso de memoria. ¿Cómo es el test de uso de memoria? Le pongo un while muy grande, ¿está bien? Y veo si se cae después de tantas iteraciones porque no están haciendo esto. No le agregaron estas dos líneas, que es apuntar al nodo, este que van a liberar, asignar el P y después liberar ese nodo. Ahí se está devolviendo esa memoria dinámica ocupada, pasa libre. Para un nodo no pasa nada, para dos nodos no pasa nada, pero si eso lo hacen sistemáticamente en estructuras grandes, llega un punto que para una estructura interesante no tienen memoria para seguir trabajando. ¿Se entiende? Bueno, este sería qué pasa si quiero borrar de nuevo, no el primero, sino la situación que yo estoy acá, el siguiente de un registro R, o sea, quisiera borrar este, por ejemplo. ¿Ah? Pero eso lo van a trabajar más en el práctico, que es un poco repaso de programación 1. Bueno, ese código es el que está abajo. ¿Ah? También uno puede darse cuenta que si R acá fuera null, esto fallaría y este código, o acá fallaría, y entonces me daría un error. ¿Por qué? A ver, he hecho hincapié tanto en repasar un poco lo de P1 y mostrar estas cosas en P2, porque los mensajes de error en C y C++ con manejo incorrecto de direcciones no son nada claros. O sea, uno está en el nivel, puede tocar la eficiencia que quiera, puede manejar la memoria, puede tener punteros a dirección, a datos, a estructuras, vamos a ver después a objetos y a funciones, a todo lo que se le ocurra a la máquina. Pero entonces ya estoy en un nivel donde el soporte del lenguaje de alto nivel de abstracción ya no me puede decir lo que estoy haciendo mal a bajo nivel. Entonces, si no empiezo a programar bien, es muy fácil perderse y no saber qué es lo que uno está haciendo mal. Entonces, sean cuidadosos con los pequeños detalles, porque después se lo meten en un código grande. A veces no es tan fácil encontrar lo que estoy haciendo mal. Bueno, está muy bonito esto, digo yo, pero uno no escribe códigos sueltos, ¿no? Uno quiere, y más si quiere empezar a hacer sistemas cada vez más grandes, encapsular códigos. Y para eso uno mete cosas dentro de funciones auxiliares, procedimientos auxiliares para insertar, para borrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tan claro tenemos pasaje de parámetro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es muy delicado esto cuando trabajo con punteros y cuando los punteros están representando estructuras de datos. Vamos a ver si lo tenemos claro. ¿Conocen estos dos nombres? Pasaje por copia o por valor y pasaje por referencia. Intuitivamente, por valor o por copia, ¿qué es lo que hace? En palabras. El valor hace una copia de la variable o del parámetro. Sí. Y por referencia le da un alias a la celda que también. ¿Está claro? A ver. Un ejemplo. Entonces sirve de que cuando pasas por referencia modificas la variable y cuando no sale con el tipo de valor. Exacto. Bueno, tomemos un ejemplo simple para ponernos de acuerdo. Acá tengo un procedimiento P. Acá está declarado, pero está definido acá abajo. O sea, podría haber puesto este código acá arriba y ya estaba. El procedimiento P, fíjense, es algo muy simple. Declara un entero M, una variable, un parámetro, y a M le asigna 8.
Muy simple. ¿Qué hace el main, el programa principal? Declara una variable entera n igual 5, llama al procedimiento p con el valor de n y después imprime n. Si uno recién está aprendiendo pasaje de parámetro o no se acuerda bien, podría tener la mínima duda de decir, ¿qué va a salir impreso? ¿Un 5 o un 8? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿por qué el 5 o el 8? Porque acá cuando llama n y encaja acá, se hace esta asociación entre el n y el m. Acá n vale 5, pero acá m vale 8. Entonces ahí puede venir la duda. C y C++ implementa pasaje por copia o por valor. El pasaje por referencia es simulado. ¿Cómo hace eso? O sea, siempre hace copias. Entonces, ¿qué es lo que hace esto en la memoria? ¿Qué pasa cuando yo declaro la variable n igual 5? Bueno, en cierta dirección de memoria, llamémosla dir sub n, que desde el programa la voy a acceder con el nombrecito n, guardo un valor 5. Cuando yo llamo al procedimiento p, que tiene un parámetro formal, se suele llamar m, en algún lugar de la memoria también dice, bueno, para cierto lugar de la memoria, que vos desde tu código lo estás referenciando con m, ¿está bien? ¿Qué pasa cuando se hace el pasaje de parámetros? O sea, n se vincula con el parámetro formal. Lo que dice es copia. Copia con lo que te están invocando. Es decir, el valor de n que tengas acá, cópialo acá. Ya copié el valor, entonces tiene un valor asignado. Ejecuta el código. Cuando ejecuta el código, ¿qué es lo que pasa? Este m no usó para nada ese 5 que le dieron y sobrescribe con 8. Ahora, teniendo en cuenta las reglas de alcance de variables, esta m, después que yo cierro la llave, desaparece. O sea, este lugar de la memoria ya no existe más. Pero cuando vuelvo al main y yo imprimo el valor de n, ¿qué es lo que veo? Y veo 5. O sea, de alguna manera te pasé el valor, lo usaste o no, no me importa, pero cuando yo imprimo el valor tiene lo que tenía antes. Si yo quisiera, te paso un valor y en caso que se modifica, quiero que quede modificado, ¿está bien? Podría hacer esto. Y para eso usar punteros. Entonces, el procedimiento P, en vez de recibir un entero, lo que está recibiendo ahora es un puntero, un entero, la dirección de un entero. ¿El código cómo se modificó entonces? Es decir, en vez de modificar, ¿está bien? Asignarle al valor 8, como ahora es un puntero, dice a lo que apunta m, asignale 8. Y cuando el procedimiento dentro del main se invoca, como tiene que llamar con un puntero, ahora llama con la dirección de esta variable. Cuando yo imprimo acá el valor de n, va a salir 8 y no 5. ¿Pero qué hizo el lenguaje? Lo mismo de recién. Vamos a verlo acá. ¿Qué quiero decir con lo mismo de recién? Vamos a hacer lo mismo que hizo recién. Declaro la variable n en cierta dirección con el valor 5. Se va a ejecutar el procedimiento, es decir, que aparece una variable m en cierta dirección y se hace el pasaje de parámetro. Entonces le dice, mirá, te están invocando con esto, copia eso acá. Lo único que sabe hacer es copiar. Entonces, igual que recién, copia. Pero ahora no estoy copiando un dato. ¿Qué estoy copiando? Una dirección. Dice, la dirección de n, copiala acá. Entonces, cuando hace el pasaje de parámetro, no pone el 5 acá. ¿Qué pone acá? Dir sub n. O sea, este. O sea, de alguna manera nosotros lo simbolizamos así. Entonces, dentro del procedimiento, ¿qué es lo que dice? A lo que apunta m, asignale 8. Entonces, dentro del procedimiento, a lo que apunta m, asignale 8. Cierro la llave, muere la variable m porque está fuera del alcance. Este lugar de memoria ya desaparece, esto que está acá. Pero cuando vuelvo al main e imprimo el valor que tiene n, sale un 8. Conclusión, solo copia.
Pero si yo le paso el dato, copia el dato. Si yo quiero modificar el dato, tengo que pasarle la dirección del dato. Ir como atrás, mirar el dato. Si la dirección no me la vas a modificar, pero yo puedo modificar lo que apunta a la dirección. Como eso es un poquito engorroso, ¿no? Porque uno dice, pero cada vez voy a tener que estar, en vez de poner un entero, poner un puntero en entero. En vez de asignarle al entero algo, lo que apunta al entero. Llamar después con la dirección. Entonces, en vez de hacer todo eso, me gustaría hacer algo similar a la sintaxis de pasaje por copia, pero que sea como una macro que diga, quiero que sea por referencia, como si fuera el var de Pascal o el var de Moula, ¿no? Entonces, acá viene el segundo uso del ampersand. Cuando yo quiero hacer esto, puedo poner directamente esto. Fíjense que el resto del código es lo mismo que tenía en pasaje por copia. ¿Pero qué cambió? Que en la firma, en el tipo de la variable, en el procedimiento, aparece un ampersand acá. Lo que está diciendo esto son muchas cosas. Lo que está diciendo es, este ampersand está diciendo, cuando mismo que voy a tomar la dirección, esto es un puntero en realidad y yo estoy asignando a lo que apunta el puntero. Pero lo está escondiendo. Eso es una macro. ¿Está bien? O sea, está escondiendo eso, ¿para qué? Para que si alguien quiere hacer algo por referencia, ponga un ampersand simplemente, y si lo quiere hacer por copia, es el mismo código pero sin el ampersand. ¿Se entiende? Pero el lenguaje solo sabe hacer copias. Lo otro es como una sintaxis más bonita de lo que ya... O sea, cuando uno quiere implementar un nuevo lenguaje, conclusión, alcanza con implementar un pasaje de parámetros porque el otro lo puede simular, teniendo direcciones. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver si entendimos. Sí. ¿Eso del ampersand es un complemento de C++ o C también lo tenía? No, es de C++. C no lo tiene. Es una de las cositas extra que le estamos agregando que tiene C++ y que están piolas. Es como el new, el delete, el ampersand. Son pequeñas cosas, pero son útiles para no estar codificando tanta cosa. Está bueno el comentario porque me había olvidado de decirlo. Miremos estos 4 ejemplos a ver si entendimos pasaje de parámetros. Pero ahora voy a tomar ejemplitos muy simples, estarán viendo ahí, 4 procedimientos, pero recién como parámetro una lista, o sea, un puntero a un nodo lista. Entonces, supónganse, sigamos el ejemplo que está acá, dice, yo invoco a estos procedimientos con una lista, supongamos que es no vacía P, es decir, estoy parado en un caso como este, ¿no? Tengo P apunta a por lo menos un registro, o sea, es no vacía. Entonces dice, ¿qué va a hacer en estos 4 casos el lenguaje? ¿Está bien? Y entonces ahora yo les voy a dar, además de esto, de ver qué es lo que hace, una regla que creo que es bastante gráfica, una herramienta que a mí me ayuda a entender bien la diferencia entre copia y referencia. Y van a ver que si tienen eso claro, programar después con árboles va a ser bastante fácil. ¿Está? ¿Cuál es esa sintaxis que yo les digo? Bueno, a ver. Vamos al primer procedimiento P1, que recibe una lista. Al no tener el ampersand acá, el pasaje es ¿cómo? Por valor o por copia, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos eso cuando yo invoco con esta lista P a L? Bueno, aparece entonces esta... ¿Nadie trajo azul? No. Aparece la L. ¿Y qué es lo que le dice el lenguaje? Copia. ¿Qué es lo que copia? ¿Qué es la lista? ¿Qué habíamos dicho que era la lista? La dirección del primero. Es una dirección. ¿Está? L de tipo lista es un puntero. Entonces le dice, copia ese puntero acá. O sea, se hace un alias. P y L apuntan al primer nodo. ¿Sí o no? Entonces cuando es copia, dibújenlo así. P y L son 2 variables distintas, pero que comparten lo que tenía el parámetro en común. En este caso, una dirección. ¿Qué hace el procedimiento adentro? A L le asigna null. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este valor que le pasaron no lo usa. A L le asigna null. Como es local, el L muere. O sea, esta variable ya después no la voy a ver más. Y como dice acá, ¿cómo queda P luego de este caso?
Igual que antes. Vamos al segundo caso. ¿Qué pasaría si hubiera llamado con P sub 2? Ahora fíjense que en la firma del método o en el tipo del método tiene un ampersand. Estoy diciendo que el pasaje entonces va a ser por referencia. Cuando es por referencia, les sugiero no visualizar estas dos cosas como algo distinto, sino decir, en este caso, P y L son el mismo lugar de la memoria. Lo que le pase a uno, le pasa al otro. ¿Se entiende? O sea, ya no lo duplico, sino que digo, es el mismo. Cuando entro al código, ¿qué es lo que hace? A L le asignan 1. Es decir, deja de tener esta dirección y pasa a tener null. Eso quedó colgado, ¿no? Memoria dinámica ocupada e inaccesible. ¿Sí? Capaz que para ver un poquito más. Queda así, ¿no? Cuando salgo del procedimiento, ¿qué es lo que ocurre? La variable L, dijimos, desaparece. O sea, esta L desaparece. Pero cuando miro mi P, ¿cómo quedó? Null. Y aquello lo perdí. ¿Sí o no? ¿Todo de acuerdo? Bueno, tercer ejemplo. ¿Qué pasa ahora si digo, sigue siendo por referencia, acá hay un ampersand, pero digo, a L siguiente dale null. L flecha siguiente, asignale null. Y lo paso por referencia. Si es por referencia, ¿dónde dibujo el L? ¿Acá o arriba del P? Arriba del P, porque es por referencia, es el mismo lugar. Entonces lo que digo es, L siguiente, asignale null. ¿Qué es lo que cambia en esa lista? ¿Qué dirección? Cambia una dirección, ¿no? Esta cambia. Lo que apunta L en el campo, este se llamaba info y esto se llamaba sig, o siguiente. L siguiente es este lugar. En ese lugar dice asignale null. Entonces, en este lugar asigna null. Cuando salgo del método, de nuevo, L desaparece como variable, pero P ahora tiene esta lista. Una lista unitaria, uno diría, y perdió el resto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora si el cuarto ejemplo es el mismo código, pero el pasaje es por copia? Si el pasaje es por copia, ¿cómo lo dibujo? P y L son dos cosas distintas. Pero cuando se hace el pasaje de parámetro, ¿qué pasaba? Copia la dirección acá. Ejecuta y ¿qué es lo que hace? L siguiente asignale null. O sea, acá le da null. Termina de ejecutar, como es una variable local, L desaparece. Pero cuando salgo, ¿qué es lo que veo? Que la lista cambió, quedó siendo una lista unitaria. Entonces acá donde viene a veces la duda, o diciendo el lenguaje o el compilador hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno dice, te paso la lista por copia, porque está pasada por copia. Se modifica dentro del código. Uno dice, pero te la pasé por copia, cuando salgo la querría ver igual. No funciona así. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, ¿qué es la lista? Solo la dirección del primero, no es toda la estructura. La dirección del primero no cambió. No podía cambiar porque era por copia. Pero lo que cambia, si yo lo que accedo a través de ahí, de dirección, no importa si es por copia o por referencia, si se modifica queda cambiado. Entonces tengan cuidado con eso. Cuando dice, te paso cosas por copia y las modificás, es porque en realidad lo que te está pasando por copia no lo podés modificar. Estás modificando otra cosa, que accedes a partir de esa dirección. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces cuando uno dice, te paso una estructura como parámetro, tengan cuidado, porque no es toda la estructura. Lo que están pasando es una referencia. La referencia sí va a cambiar si es por copia o referencia, pero si cambias otras cosas en la estructura, es como si hubiera sido todo por referencia. ¿Sí? Bien, miremos este código, muy simple. Si vos querés
trabajar con esa estructura, pero que la que está por afuera, digamos, la original, quede intacta. ¿Tiene que hacer todo una copia? Sí. En ese caso debería hacer toda una copia. Porque si no la estás perdiendo. ¿Está? Miremos ese ejemplo. Fíjense, ¿qué haría este? Lo mismo se aplica por string. Se aplica lo mismo por string. ¿Qué quiere decir lo mismo para strings? Una lista. Sí, porque acordate que un string es la dirección del primero. Si pasás por copia o por referencia, a lo que te está refiriendo es la dirección del primero. Si modificás otra cosa, queda modificada. ¿Qué pasa? Miren este código, ¿no? O sea, para ver cómo empiezo a usar esto de pasaje de parámetro para encapsular bien y hacerlo correcto, ya sea por copia o por referencia. Uno podría decir un código suelto por ahí para recorrer una lista y, por ejemplo, imprimir los datos, podría ser este. Mirá, si tengo la lista P, ¿qué hago? Uso un puntero auxiliar Q que le doy el valor de P, es decir, pongo este Q acá. Digo, mientras ese puntero no sea null, ¿qué quiero hacer? Bueno, por ejemplo, hacer algo con el campo info de ese dato, por ejemplo, imprimirlo, y después avanzo. Avanzar es diciendo, después que hice algo con este dato, avanzo al siguiente. Hago algo con el dato, avanzo al siguiente. Así hasta que en un momento llegue a este, hago algo con este dato, avanzo al siguiente, es null y me voy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso mismo podría haberlo encapsulado en este método, en esta función, en este procedimiento. Fíjense, el procedimiento de imprimir lista, ¿qué es lo que hace? Recibe una lista, uno dice, pará, si vos la querías imprimir nada más, no la querés modificar, entonces el pasaje hacelo por copia. ¿Qué hace dentro de este método? Mientras ese puntero no sea null, hace algo, imprimí el dato, por ejemplo, de pinfo, y a P dale P siguiente, avanza. Bueno, fíjense este código y compárenlo con este código. En particular este código es parecido, pero tiene un puntero más, Q igual P. Porque lo hizo todo sobre este puntero auxiliar. Y acá no estoy usando un puntero auxiliar. Entonces si yo llamo, supónganse que esta variable la llamo L. ¿Está bien? Llamo desde afuera con L, o sea, L encaja acá por copia. ¿Está bien? P, ¿qué se va a asignar? Va a decir, si me pasan por copia, lo que va a aparecer es la variable P dentro del procedimiento, en el alcance de vida de ese procedimiento, y la primera vez va a copiar esa dirección. Imprime ese dato y después va avanzando con esta P. Es decir, al ir modificando esta P, ¿qué es lo que está pasando? La lista original no la pierdo. Y no necesité un puntero más. ¿Dónde está ese segundo puntero que aparecía acá? Que había un Q y un P, y acá solamente uso el P. Es el pasaje por valor. Es decir, cuando yo uso pasaje por valor, tengo el parámetro ese, es la copia por la cual voy mirando la estructura de costado, piénsenlo así. ¿Está bien? Por ejemplo, para imprimir, para visualizar, pero sin modificar. Si yo acá, por ejemplo, pusiera un ampersand y digo el pasaje es por referencia, ¿qué va a pasar con esta asignación? Me está destrozando la lista. La va a imprimir, pero va a destrozar la lista. Porque ahí sí, voy a estar parado el P acá y va a estar modificando la lista. Además de estar imprimiendo, me va a destrozar la lista. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Acá tenemos una versión de ese código, pero recursiva. Yo diría, ¿hacía falta? Y capaz que no, yo diría, ¿no? ¿Por qué? A ver, ustedes que ya tuvieron recursión, ¿por qué este código no aporta mucho sobre este código iterativo, ¿no? Miren cómo es. Dice, si P es distinto de null, imprimí el dato y llama de nuevo a imprimir, pero con el siguiente. ¿No? Así va a ir imprimiendo, imprime este y llama con el puntero siguiente. Imprime este y llama, hasta que un momento llama con este puntero siguiente, es null, no hace nada y se va.
¿Por qué este código iterativo no aporta, recursivo, no es mejor que el iterativo de recién? Que no hay cosas pendientes. No hay cosas pendientes. Es una recursión típicamente que uno llama una recursión de cola. Cuando no tengo nada pendiente después de la recursión, era muy fácil traducirlo a una iteración. De hecho, es este código que tenían ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, imprimir los elementos al revés? Quiero imprimir primero xn, después xn-1 y al final x1. ¿Cómo sería iterativo eso? Debería, si quiero hacerlo iterativo, o me uso una estructura auxiliar, voy dando vuelta a la lista y después la imprimo al revés, o me voy hasta el final e imprimo el último, después me voy hasta el penúltimo e imprimo, después me voy hasta el antepenúltimo e imprimo. O sea, o puede ser más ineficiente, o voy a necesitar una estructura auxiliar para dar vuelta a la lista, entonces después la imprimo invertida. ¿O qué puedo hacer ahora? Una variante de esta, ¿cuál puede ser? Que diga, es esto mismo lo que quiero hacer cuando quiero imprimir al revés, pero en vez de imprimir el dato y llamar a imprimir el resto, lo que podría decir es al revés. Llamar a imprimir el resto y dejo pendiente imprimir el dato. Es como diciendo, estoy parado en una lista, entonces digo, anda a imprimir la cola de la lista y cuando termines, imprimí el primero. Entonces va dejando las impresiones pendientes. Ya no es una recursión de cola. Porque después del llamado recursivo quedan cosas pendientes. Y recuerden dónde guardaba eso, un stack, una pila. Entonces el primero va a quedar pendiente en el stack abajo. Después va a decir, el segundo va a quedar pendiente pero arriba del primero. ¿No? Entonces después cuando viene imprimiendo, imprime el último, el penúltimo y al final el primero. Acá tendría un algoritmo elegante, eficiente, por ejemplo, para imprimir una lista al revés. Acá la recursión sí está aportando algo útil en la programación a la iteración. Hacerlo iterativo es más complicado y quizás hasta ineficiente, depende de cómo lo programa. Bien, lo que sigue lo van a leer ustedes, pero ahora vamos a trabajar un poquito en el pizarrón. Vamos a hacer, para ilustrar algunas cosas que tienen que ver con la iteración, con la recursión y con el pasaje de parámetro, vamos a hacer distintas variables de una función que se usa mucho, que por ejemplo que es el concatenar. Y ahí va a salir la idea de la copia limpia, por ejemplo, una lista, cómo la duplico en memoria independiente, ese tipo de cosas. Si yo quiero concatenar una lista, podría definírmela en pseudocódigo, ¿no? Usando esta sintaxis podría decir, como ya capaz que están viendo en lógica, dada una lista y dada una segunda lista, retorno una lista. Concatenar es hacer como el append de listas, ¿no? Los elementos de la primera, los elementos de la segunda conforman la lista de resultados. ¿Está? Pegar una lista a continuación de la otra. Yo podría pensar esto en hacerlo recursivo. Vamos a arrancar por ahí. ¿Está? Entonces yo podría decir, ¿me da lo mismo hacer recursión en la primera lista que en la segunda? No. ¿Alguien tiene alguna intuición sobre cuál me conviene ir recorriendo para hacer el append? ¿La segunda o la primera? La segunda, el último. ¿Están de acuerdo? ¿La segunda? No. La segunda no me sirve. Sí. La primera con la segunda, en ese orden. Porque si yo quiero ir armando una lista de resultados, yo diría todos los elementos de la primera y después todos los elementos de la segunda. Si voy haciendo recursión en la segunda, me van a quedar invertido el resultado que quiero. ¿Se entiende o no? Entonces pensemos cómo sería, y vamos a ilustrar un poquito la recursión, porque el miércoles vamos a tener bastante recursión. Entonces, hagamos recursión en el primer argumento. Opa. ¿Está? Te voy a dejar acá porque me lo voy a olvidar. ¿Qué casos considero? Rápido. Concat de lista vacía y pienso una lista 2. Esta es la lista 1, esta es la lista 2. Y después, ¿qué pienso? Un concat, si no es vacía, tiene que ser de esta forma. X.L, esto sería mi lista 1, digamos. En este caso mi lista 1. Y un L2.
Pero ¿qué puedo asumir que sé calcular acá? El concat de quién? De L y L2. ¿Está? O sea, si miro así, lo que estoy haciendo es recursión es sobre el primer argumento, ¿no? Vacío, y para XL puedo asumir que para L lo sabe calcular. Tal cual como vimos los ejemplos la semana anterior. Completemos eso en pseudocódigo y veamos cómo traducir eso rápido a código. En el caso primero, ¿qué es lo que es? ¿Qué es concatenar una lista vacía con una lista L2 que puede tener cualquier cosa? L2. Ok. L1 no tiene nada, entonces será todo lo que tenga L2. Y en el otro caso, ¿qué es lo que es? La lista tiene primer elemento X, después viene la cola de la lista, se llama L, y acá L2. Pero esto me dice, yo ya sé concatenar todo L con L2. ¿Qué le falta a esa lista para transformarse en lo que yo quiero? El primer elemento al comienzo. Pero no es concat. Porque para agregar un elemento al comienzo de una lista puedo usar esta notación de puntito. Entonces puedo decir, es X puntito esa lista que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, a veces, no digo que siempre, pero a veces cuando uno programa recursivo en árboles sobre todo, no suele ser una mala estrategia primero pensar un pseudocódigo y después pasar al código. Entonces digo, bueno, ahora pensemos esto, bueno, en nuestro lenguaje. Vamos a ver distintas variantes. Primero veamos una variante bastante fiel a lo que está escrito, o sea, como una función. Si quiero una función, digo, bueno, voy a retornar algo de tipo lista. Mi función se llama concat y recibe dos listas como parámetros, ¿no? Entonces digo, lista L1, le vamos a poner mayúscula, coma, lista L2 con mayúscula. Eso sería haber traducido esto que está acá, pero ahora en C++. O en C, como quieran llamarlo. ¿Sí o no? Vamos a los casos. Tengo dos ecuaciones. ¿Qué código escribo acá entonces? Sentencia clave, ¿cuál es? If. Digo, if, ¿qué cosa? Tengo que ver si la lista es este caso. ¿Cuál era ese caso? Como en mi lista son punteros, ¿qué representaba la ausencia de elementos? Null. Si L1 es igual a null, sería el caso que estoy parado ahí. ¿Qué tengo que retornar acá? Vamos a poner acá al lado. No, vamos a poner L2. Y si no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y uno diría, lo que tenés que hacer es retornar esto. ¿Sí? En mi notación gráfica, ¿esto qué será? Una listita que tiene X en el campo info y en el campo siguiente tiene el concat bla bla bla. ¿Ah? Llamémosla esta lista resultado. Yo lo que quisiera armar esto que represente eso, ¿no? Porque eso ya tiene al menos un dato tiene, porque X es un elemento, vacía no es. Entonces digo, voy a armar una lista de resultados que tenga primer dato ese X y el siguiente es, todo esto es el siguiente. Hago el llamado recursivo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vendría acá? Le digo, bueno, en este caso lo que voy a hacer es definirme una lista, llamémosla como ahí, LRES, de lista resultado. Y como ya quiero pedirle un nodito para guardar el primero, acá le digo igual new nodo lista. ¿Está bien? Entonces lo que hace es LRES apunta a un nuevo nodo, basura y basura por ahora. Ahora lo cargo con lo que quiero. ¿Qué es lo que va en LRES en el campo datos que se llama info? El X, ¿qué es lo que es X de la lista parámetro? Porque el X está acá, ¿no? En la lista parámetro. ¿Qué es lo que es? L1, flechita info. ¿Sí?
¿Sí o no? Copié como primer dato, acá copié lo que tiene L1 en el campo dato del primer registro. Y le digo LRES en el campo siguiente, ¿qué le asigno? Y lo que me dice el pseudocódigo es llama a concat porque te va a dar una lista, ¿no? Concat te va a dar una lista. ¿Con quién llamo? Y bueno, el pseudocódigo me dice L y L2. L2 es el mismo. Entonces ese yo lo voy poniendo si quieren acá. L2 es el mismo. ¿Y qué es lo que es L? L de mi lista parámetro es L1 siguiente. O sea, no el primer nodo, sino lo que apunta a la cola de la lista. ¿Está? Entonces llamaría acá con L1 siguiente. Y entonces, como una lista es el puntero al nodo, lo que retorno acá, LRES. Cierro la llave, cierro este código y tengo el método concat que dadas dos listas me retorna la lista concatenada. ¿Vieron cómo seguí lógicamente aquello acá? Bueno, ¿está bien o está mal lo que hice? Está más o menos lo que hice. ¿Por qué está más o menos? ¿Quién habló? Exacto. Hice un híbrido. ¿Cuál es el híbrido que hice? El híbrido que hice, fíjense qué pasaría si yo tengo una lista 1 que tiene, supónganse que son enteros, ¿no? El 1 y el 2. Y una lista 2, lo llamo de afuera, o pongamos minúsculas si quieren acá, para no confundir con el parámetro que son mayúsculas. Tuviera, por ejemplo, el 3, 4 y 5. ¿Me siguen? Supónganse que yo le digo concat y llamo con este L1 y con este L2. Encajan acá. ¿Está? Y se empieza a ejecutar el código. ¿Qué es lo que va a ir pasando? La primera vez lo que va a hacer, ¿qué es lo que es? Como L1, ¿no? Que va a venir acá. Y L2 que va a venir acá. ¿Está bien? Como L1 no es null, va a ejecutar el else. Entonces va a pedir un nodo, le va a asignar el 1 y le va a decir llama a concat con el resto. ¿Sí o no? Y él va a retornar el puntero a esto. Pero dice, yo voy a retornar este puntero, pero todavía me falta calcular esto. Cuando dice calcular esto, ¿qué es lo que es? Es L1 siguiente, o sea, llama con esta lista, con ese puntero, digamos, con el siguiente de L1, que sería esta flecha, y la misma L2 que tengo acá, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando voy a resolver este llamado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se resuelve este llamado? De nuevo, esta lista no es vacía, no entra en el if, entra en el else. Entonces se pide un nuevo nodo. O sea, para esto pide un new nodo. Pone el dato, dice que el siguiente llame al concat de quién. De este siguiente, ¿cuánto vale? Null y L2. Y dice, este puntero, retornalo. Es decir, lo que retorna acá es lo que estaba esperando que retornara todo esto. Es decir, que este es este en realidad. Entonces voy viendo que va bien la cosa, porque tengo el 1, tengo el 2, y uno esperaría tener 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando llega en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Ahora L1 vale null, ¿y qué es lo que dice acá? Retorná L2. Entonces, ¿qué es lo que hace el código? Todo esto dice retornar L2, es decir que acá lo que dice es retorno ese puntero. Y ahora es algo peligroso. Si uno mira los datos, apenas sale el código, dice miro L1, 1, 2, bien. Miro L2, 3, 4, 5, bien. Miro la lista que me retornó el concat y voy a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, bien. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la L2 y la lista que retornó el concat quedaron compartiendo memoria.
No total, porque fíjense que los elementos de la primera lista se duplicaron en memoria nueva porque fue generado con new, o sea que no está compartiendo este nodo memoria con este nodo. Yo después puedo borrar este y no afecta a este, pero no pasó lo mismo con el segmento que correspondía a la segunda lista. Entonces yo después de haber concatenado vengo y borro por ejemplo el 4 o modifico el 4, lo voy a haber modificado en esta lista pero también en la lista del concat porque quedaron entrelazadas, ¿se entiende? Eso es peligroso, o sea, quedan estructuras con memoria compartida. Cuando uno quiere hacer justamente un concat de dos listas que me da una nueva lista que no comparta memoria con la lista parámetro, acá no puedo retornar L2, sino que debería retornar una, llamémosla así, copia de L2, una función auxiliar, que me diera todos los elementos de L2 pero en memoria nueva. O sea, duplica la lista con nuevos new, tiene los mismos elementos pero están en memoria separada. Entonces ahora sí, acá no retornaría un puntero acá, sino retornaría una lista que tiene estos mismos nodos pero en memoria fresca, independiente. De tal manera que L1, L2 y la lista concatenada después pueda borrar o modificar cualquiera de las tres que no tiene impacto en las otras. ¿Se entiende? Eso mismo es lo que yo decía con los strings. Cuando uno le asigna a un string otro string y no hace una copia pidiendo memoria. Quedan compartiendo la dirección del primero, pero después, digamos, lo que haga sobre una tiene impacto sobre la otra. Entonces, a veces no es lo que quiero. ¿Tá? Ese término a veces en el laboratorio, en el práctico, se le suele llamar, no sé cómo lo llamaron en programación, ¿no? Hacer estructuras que se suele llamar una copia limpia. Una copia limpia es igual pero en memoria independiente, fresca. ¿Se entendió? Bien. Me quedan minutos, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo quiero implementar eso mismo, la misma idea? Siempre borro lo que no debería haber borrado. Todo eso lo tendría que haber borrado, pero esto no. Quiero interpretar esto, pero diciendo, muchas veces uno no quiere concatenar y generar una tercera lista, sino quiere modificar, en este caso, por ejemplo, la lista 1, apendiándole o agregándole los elementos de la lista 2, haciéndola crecer. Digo, bueno, es la misma lógica que tenías acá, solo que interpretada distinta. Bueno, hagamos ese código. Pero ahora la firma del método no va a ser aquel en C++, sino que va a ser este en C++. Ahora quiero no una función, sino un procedimiento. Entonces quiero reinterpretar al concat, pero diciendo que la primera lista ahora la paso por referencia, porque quiero modificar esa lista agregándole los elementos de la segunda. No va a haber un retorno acá. Y la lista 2 sí la paso por copia. ¿Me siguen? Bueno, reinterpretemos el mismo pseudocódigo, pero ahora en este código. Es lo mismo, solo que uno diría, lo que está retornando acá después del igual, ¿qué tiene que ser? La lista 1 modificada. O sea, esta es la lista 1 parámetro, bueno, la lista 1 parámetro ahora tiene que ser esta. Y esta es la lista 1 resultado, bueno, esa tiene que ser la lista 1 modificada después, porque el resultado no lo estás retornando, sino que estás actualizando el primer parámetro. ¿Se entiende? Entonces, en el primer caso, ¿qué diría? If L1 es igual null, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Return? No, porque es un procedimiento. Entonces uno diría, justamente como el resultado, que en este caso es L2, lo quiero guardar sobre la primera lista, uno diría, lo que tengo que hacer ahí es L1 igual L2. Pero querés que quede compartiendo memoria. Exacto. De nuevo, si yo hago esto, ¿qué está pasando? Que L1 y L2 van a quedar compartiendo todos los nodos de la lista 2. Entonces, si yo no quiero hacer eso, que normalmente no quiero hacer eso, acá tengo que hacer copia de L2. Si quieren, ahora hacemos la función copia, pero es una función simple que recorre una lista generando nodos nuevos y poniendo los mismos datos.
¿Está? ¿De acuerdo? Y en el else, que acá fíjense, el else era todo esto, para interpretar esta línea. ¿Qué es mi else ahora? Uno dice, a ver, si vos querés retornar esto, y esto va a venir calzado acá, X y X ya está, no tenés que hacer nada. O sea, ahí no cambia nada. ¿Qué va a pasar? Lo que tengo que hacer es, lo que va a cambiar es el resto. Todo lo que tengo que hacer ahí. Con cat, fíjense, con L, que sería acá, ¿no? L1 sig. Y el mismo L2. Y ya está. No se me va a perder el puntero. No se iba rompiendo la lista. No. Y vamos a ver que efectivamente hace lo que yo quería. Por eso digo, no debería haber borrado el dibujito porque había dibujado las dos listas. Pero bueno, vamos a hacerla de nuevo. Yo tengo acá mi lista 1, 1, 2. Y vamos a hacer mi lista 2, 3 y 4. Bueno, para hacerla igual que la otra vamos a hacer 3, 4 y 5. ¿Me siguen hasta acá? Entonces no escriban y miren un segundito acá a ver si efectivamente todo lo que dije hasta ahora es coherente con lo que voy a dibujar acá sobre este dibujito. Cuando llamo la primera vez, ¿no? Digo, mira, quiero concatenar y calzo L1 acá y este L2 la calzo acá. ¿De acuerdo? Este es por referencia. ¿Cómo lo dibujo acá? L1 mayúscula, ¿cómo se vincula con L1 minúscula? Es el mismo cuadradito. ¿Sí o no? En cambio, el L2 es por copia. Es decir, que el L2 es ese dibujito. ¿Estamos de acuerdo? Pasaje de parámetro hizo eso. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿L1 es null? No. Entonces dice llama a concat con L1 siguiente L2. Es decir, no modifica nada, pero dice ahora voy a llamar con este puntero. Y uno dice, ¿qué pasó con este? Y si no lo asignó, no hizo nada, cuando salga va a quedar igual. O sea, sobre este L1, como ya terminó su proceso, no hizo nada, quedó igual. Pero ahora está llamando con este. Cuando vuelve a llamar con este, ahora con este y con este, vuelve a llamar. Como es por referencia, de nuevo, no es una copia de ese lugar de memoria, sino es ese mismo lugar de memoria. Y el L2 sigue siendo una copia del primer nodo. ¿L1 es null? No. Entonces dice, llama a concat con L1 siguiente L2. O sea, dice, todavía no voy a hacer nada, básicamente, sigo avanzando. Sobre este puntero no hago nada, va a quedar igual que antes, porque no hice nada, no asigné nada, y dice, llamo con este. Tercera vez que entra. Ahora este es mi L1, por referencia, y este es mi L2. ¿Se entiende? Cuando estoy ahí, dice sí, ahora L1 es null. Entonces dice, a L1 le voy a dar una copia de L2. Si la copia de L2 hace lo que dijimos que debería hacer, es decir, a L1, ¿qué le asigna? O sea, a este lugar de memoria le está asignando una copia de todo esto. Se va a aparecer un nodo fresco que tenga el 3, que tenga el 4 y que tenga el 5. Si yo a L1 le hubiera asignado directamente L2, hubiera quedado este apuntando acá y iban a quedar entrelazados de nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Para esto mismo, ¿no? Haciendo todo por referencia, cuando se va haciendo la recursión, pero abajo del concat te quedan cosas colgadas. Sí. Cuando vuelve para atrás, Sí. ¿cómo va quedando? Lo que modificaste se modifica y lo que no modificaste queda igual. Esa sería la respuesta genérica. Si yo no asigné, queda igual. Si yo voy asignando cosas, esas van quedando modificadas y cuando vuelvo las veo modificadas. Igual que todo lo que vimos hasta ahora. En los árboles, el miércoles no va a pasar eso. Vamos a ver un poquito más, pero después el miércoles ya vamos a empezar a ver algunos algoritmos de árboles.
que es lo mismo, pero ahora las estructuras ya no son secuencias de noditos, sino que es un poquito más complicadas. Por ejemplo, yo dejo colgado el L1, ¿no? O sea, el L1, ¿sí? Sí. No terminé, no terminé. Eso apunte a algo. Sí. Pero avanza una recursión y justo en otra borré ese algo. Cuando vuelve, lo va a apuntar en Sí. el que había estado colgado. Si trata de navegar para allá y se borró, error. Por eso digo, si modifico y trato de acceder a algo que se modificó, lo va a haber modificado. En particular si se borró. A ver, último comentario que quería hacer. Igual después vamos a hacer un repaso sobre variantes de lista el miércoles antes de arrancar con árboles. Pero, ¿qué diferencia tendría, está bien, si esto fuera iterativo? Lo que quiero que noten, que lo tienen que me imagino, en programación 1 no hicieron recursión, así que esto no lo pueden comparar con algo que hicieron en programación 1, pero sí deben haber hecho cosas iterativas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero? ¿Qué hizo este algoritmo? Navegó por la lista hasta llegar al final e hizo algo en el final. ¿Sí? Entonces yo lo quisiera hacer iterativo. La pregunta es, fíjense, el caso base, ¿cuál es? L1 es null. Pues yo podría decir, mientras L1 sea distinto de null, avanzá y después hace algo. Respuesta contundente es, no, está mal. ¿Por qué? Porque cuando lo hago por recursión y pasaje por referencia, yo voy, lo que suelo llamar, voy montado sobre la lista, o sea, voy parado sobre los espacios de acá. Entonces me puedo detener en este que tiene null. Y si yo en este asigno algo, queda asignado ahí mismo. Si yo lo hago iterativo, para poder hacer algo sobre el final de la lista, no me puedo parar en este null. Me tengo que parar en este nodo, cuyo campo siguiente es null. ¿Está? Porque si yo voy iterando, voy mirando la lista de costado. Voy diciendo, a este le asigno a este siguiente, a este le asigno a este siguiente. Pero entonces ya no estoy parado en ese nodo. Entonces si paro en el null, voy a estar parado en una copia de este que tiene null. Y cuando yo a este le asigne algo, este quedó igual que antes. Entonces, moraleja, cuando yo lo hago iterativo, no puedo tener la facilidad de pararme en el último instante que sí lo tengo cuando es recursivo. Me tengo que parar siempre uno antes. Entonces la condición sería mientras, llámenlo P siguiente sea distinto de null, avanza, y después digo P siguiente, cuando llegue al null, hace algo en el final. ¿Se entiende? Esas son ventajas pequeñas que me da la recursión cuando lo hago por referencia, que no me tengo que adelantar. Me puedo parar justo en el lugar porque voy montado sobre la estructura, no la voy mirando de costado, sino que voy sobre ella. Entonces puedo pararme incluso en este y sé que ese null, si lo modifico, es el lugar final que va a quedar cambiado. Y eso van a ver que cuando programe estructuras arborescentes es muy útil, porque si no, si me paro siempre uno antes, tengo que estar preguntando muchas cosas, muchos if. Si estoy parado en el lugar, me evito toda esa casuística. Bueno, seguimos el miércoles.